The white zone is for immediate. ¿Sabías que el foro Gana el Fisco es el punto de encuentro de los mejores fiscalistas de México, abogados y contadores que intercambian puntos de vista y experiencias sobre las actualizaciones fiscales del momento? Ahí se denuncian los abusos de fiscalización y se intercambia el conocimiento tributario. Creado en el año 2020 por el sinaloense y fiscalista Oiván Fiscal, con el único objetivo de la difusión de la cultura de la defensa fiscal. Pide unirte al foro, hay un lugar para ti. Y recuerda que ante el cobro abusivo, gánale al fisco. Ante el cobro abusivo, gánale al fisco. Oiván Fiscal, abogados y contadores, especialistas en defensa fiscal y en defensa penal tributaria. Consulta nuestro catálogo de servicios, visítanos en todas las redes sociales, solo búscanos como Oiván Fiscal. Consultas y servicios a los teléfonos 669-993-0387 y 667-492-1487. Oiván te defiende, un programa de defensa jurídica. Escúchanos en Spotify. Bienvenidos al foro Gánale al Fisco. Bienvenidos al foro Gánale al Fisco. Gusto saludarlos. Hoy en día tenemos un excelente tema, unos excelentes invitados y gracias a todos por estar en el foro Gánale al Fisco. Soy yo, Iván Fiscal. Los saluda con todo el gusto. Estoy muy agradecido con toda la comunidad del foro Gánale al Fisco, con toda la comunidad fiscalista de todo México, que nos han dado un lugar, que nos reconocen a este precioso y magnífico foro. Como les digo, señores, aquí en el foro nuestro eslogan, que ante el cobro abusivo, gánale al fisco. Hoy en día tenemos a unos coautores de un libro que me llamó mucho la atención. Son de Oaxaca. El libro se llama El Derecho Penal y el Compliance Program. Ese libro me llamó mucho la atención porque lo traje a colación por un tema que yo hablé con unos contribuyentes y esos contribuyentes pues le queríamos soportar la materialidad fiscal. Ese es el problema aquí. Para lo único que podemos soportar la materialidad fiscal y no al 100% es tener el tema del compliance pues, muy integrado. Casi tomarte con la foto con el llantero, con la llanta, un video y con un notario por un lado. Casi. Como cuando ya, no sé, o tienes que poner ahí, como lo hemos vacilado nosotros en otros grupos fiscales, pues una señal de supervivencia. Yo creo que agarrar el periódico, ponerlo ahí con la fecha, así el periódico por un lado, pues, y la foto con tu mecánico y poniéndote las llantas, porque que se vaya de archivo. Imagínate que cada factura le tengamos que hacer un expediente porque pues desafortunadamente, subjetivamente, así está la ley. Por si usted no lo sabía, contribuyentes, nosotros ya lo sabemos, los que estamos aquí, ¿no? Pero este programa también lo escuchan empresarios, contribuyentes y público en general. Y para ello les comentamos que ya no nomás basta la partida, la erogación bancaria y obtener la factura. Ya olvídese de eso, de que si las facturas son legales y que sí, todas son legales porque vienen de Hacienda. No, señores, el problema ya está más atrás. Ya se van a atrás tiempo, entonces tenemos nosotros que formar un expediente de cada factura. Ese es el problema y sobre todo de nuestros grandes proveedores. Como les decía, ahorita la autoridad técnicamente ya trae manga ancha y si antes no tenía fundamentación para hacerlo y lo hacían, es decir, tumbaban deducciones, ahora señores, ya existe un artículo que se llama, bueno, que está numerado como el 69B y dice no es limitativo sino aumentativo, no tiene una parte que diga si cumples con 3 de estos ya le hicimos, no, dice que tienes, aunque cumplas con todo y si no lo tengo localizado
pues no, de todo modo, todo se viene para abajo. No hay un procedimiento establecido realmente para defendernos. No han querido dar una pauta, ha habido jurisprudencias, pero a favor, ¿qué creen de la autoridad? Pues es de esperarse. Ellos se la echan entre ellos y pues al contribuyente lo tenemos, lo siguen continuando teniendo cautivos. Entonces ese es el problema. Y por eso este libro me llamó mucho la atención, porque en resumidas cuentas, una persona que es agricultor, agape, reciclo, lo de esos agape, reciclo que han sido muy golpeados en esta reforma fiscal porque, como dicen por ahí, la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento, pero la ignorancia de la ley es sinónimo de felicidad, porque cuando no sabemos las consecuencias subjetivas que marca el precepto, pues estamos muy contentos. Como les dije yo a los agricultores agapes por todo el país, señores, los agricultores y también los ganaderos, sobre todo los agricultores, no les gusta pagar seguro social. Es más dicho, como ellos dicen, la costumbre es ley aquí, aquí no se acostumbra a pagar seguro social a nuestros trabajadores, a quienes nos cortan, nos cosechan, no se acostumbra a pagar eso. Entonces, esas personas yo les comenté, como, ¿cómo quieres que yo te pueda ayudar? Si ya le expliqué que 69, que dice que si no tienes empleados de manera directa o indirecta, pues no cumples con la materialidad. Y ahí nacen muchísimas teorías, sobre todo hay unos que dicen que si tú no pagas seguro social, no se va a poder contemplar la materialidad en la mano de obra. Pero hay abogados como yo y como muchos que decimos que no necesariamente, que podemos tener trabajadores con un contrato y si quieren ustedes notariados y que eso también nos da la forma de cómo comprobar que si tuvimos trabajadores. Se los dejo a ustedes. Ustedes decidan. Juntos lo podemos debatir hoy o en nuestro foro Gánale al Fisco, como les dije, para quienes no nos conozcan, el foro Gánale al Fisco es un grupo que tiene desde 2015. Son varios grupos, pero esas sí se llaman todos, foro Gánale al Fisco, porque en un grupo de WhatsApp teníamos limitantes, entonces empezaron a abrir 7 grupos, ya hoy ahorita hasta el tope de muchísimos contadores y fiscalistas de todas partes de la República, los cuales ustedes los están invitadísimos. Solamente hay que mandar a solicitar que los unamos al 6699930387. Saludos de Culiacán, Sinaloa, a todo México. Les reitero, soy yo, Iván Fiscal, y el tema que nos trae ahora es la presentación de un libro que se llama El Derecho Penal y el Compliance Program, que nos va a hablar sobre el tema que estamos hablando nosotros, y es, en este caso también vamos a hablar sobre las personas morales que ahora ya pueden ser judicializadas en materia penal. Sí, lo siempre lo han podido hacer, pero pues ahora ya lo sacaron como de moda, ¿no? Y vamos a escuchar, son los coautores, el maestro Franklin Martín Ruiz Gordillo y Monibet Shailey López García, ambos son de Oaxaca. El maestro, leemos un poquito del maestro Franklin, él es abogado en la Escuela Benédita Universidad Autónoma de Puebla. Él tiene la maestría en Derecho Constitucional, la estudió en la Universidad Autónoma de Chiapas, también en la Universidad Autónoma de Chiapas la licenciatura de Derechos Humanos, también en el Instituto Profesional Educativo del Suroeste tiene la maestría de Juicios Orales en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en la Universidad de Santiago de Compostela, máster propio internacional de la prevención de blanqueo de dinero, fraude fiscal y compliance. También tiene en el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas maestría en impuestos y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales especialidad en la prevención y persecución
de operaciones de recursos de procedencia ilícita, pues la titulación está en trámite y en la Universidad Nacional Autónoma de México tiene la especialidad de Derecho Financiero en curso. Pues bueno, todo, todo contra Santiago Nieto, contra el titular de la UIP, ¿verdad? Interesante cómo están utilizando la UIP, por cierto, para la agenda pública, ¿no? Como se debe de ser, como todo lo bueno, como el PRI en sus mejores momentos, ¿verdad? Se vuelven a repetir las historias nada más. Cambian de partido y se vuelven a repetir las historias. Muy bien, la licenciada Monivel Chailey López García es licenciada en Derecho en la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, licenciada en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestra en Derecho con especialización en litigación oral por la Western School of Law en San Diego, California, Estados Unidos. Dice maestría en Derechos Fundamentales por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de la Casa, Universidad Carlos III de Madrid, maestra en el máster interdisciplinar en el estudio y prevención de la violencia de género en la Universidad de Salamanca, España, y maestría en lógica y filosofía de la ciencia por el máster conjunto de la Universidad de Salamanca, Laguna, Granada y Valladolid en España. Muy bien, pues miren, aquí tenemos a estas dos exponentes preparadísimos, muy integrados en lo que salió como resultado en conjunto este libro que se llama El Derecho Penal y Compliance Program. Y yo quiero preguntarles a ustedes dos, ¿cómo podemos conseguir el libro, señores? Bueno, hola, muy buenos días. Gracias ahí a mi estimado Iván Fiscal por invitarnos al foro. Ahí gracias a mi estimada amiga Monibet, que nos conocimos en Oaxaca. Yo soy de Chiapas, estuve ahí en Oaxaca como Ministerio Público. Bueno, este libro lo pueden conseguir a través de la página de Walter Klubers México o Smarteca México, o a través de nosotros. Se pueden comunicar con nosotros directamente y pueden adquirir la obra, mi estimado Iván. ¿Cuánto y cómo, maestro? ¿Y a qué teléfono? Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 961-458-6616. Ahí les mandamos el costo y el costo de envío también. Excelente, excelente. Permítame. Un sonido por ahí. Ah, pues excelente. Qué bien. Y de Oaxaca hacia todas partes de México, ¿no? De Oaxaca, de Chiapas, de la Ciudad de México, dependiendo de dónde lo adquieran. Y si lo queremos autografiados. Si lo quieren autografiado va a tener que llegar desde alguno de los autores hasta su destino final. Va a tener que ser pedido directamente con alguno de nosotros. Excelente, porque aquí lo quiero tener aquí atrás ese libro, ¿no? Como de tantos grandes exponentes que han estado en el foro Ganas del Fisco, ¿no? Excelente. Me da mucho gusto que hayan adoptado este tema de una materia que es penal tributario, que hoy en día está en boga, que hoy en día inclusive su servidor está haciendo una tesis doctoral de eso, de eso precisamente, porque los delitos penales tributarios, en este caso los clásicos, ¿no? El de lavado y el de defraudación fiscal, que realmente están unidos en el mismo cordón umbilical y se persiguen de Estado y te están aplicando todo lo que es el derecho penal tributario del enemigo. Tan es así que son delitos de Estado y los protegen con uñas y dientes, que yo siempre he dicho que cuando el interés del Estado se confronta contra el interés de los derechos humanos, prevalece siempre el interés del Estado. Aunque en teoría digan, no, que aquí prevalecen los derechos humanos y que quién sabe qué, que la ley, no, señores, aquí te aplican lo que es el derecho penal tributario del enemigo. Gracias. Aquí te voy a dar el uso de la palabra a mi estimada Monibet, porque los primeros capítulos son tuyos.
Bueno, sí, vamos a recordar que, como lo decía Iván, el derecho mexicano tiene un derecho punitivo. Su sistema jurídico es punitivo. ¿Qué busca? Busca castigar o busca sancionar. Si bien hemos estado transitando a un derecho no punitivo, ya estamos buscando, o se está buscando que sea una justicia transicional, es decir, una justicia que busca la verdad sin encontrar un culpable, sino simplemente saber qué sucedió. En materia penal, por lo menos, hemos ido avanzando un poco más. En las demás materias estamos todavía encerrados en, como decía Iván, en el derecho del enemigo, en castigar, porque nuestro sistema jurídico sí tiene esa característica de ser eminentemente punitivo y buscar un culpable, buscar un responsable. En países de Latinoamérica hemos tenido una transición muy parecida. Ahorita estamos, no sé si alguno de ustedes ha verificado la historia de Colombia, por ejemplo. Somos muy parecidos en las etapas que nos hemos venido dando y en los sistemas jurídicos también. Y llega un momento de una separación, por ejemplo, Colombia tiene figuras que nosotros no tenemos, pero que son muy buenas porque nos vamos dando de la misma manera. En materia fiscal y en materia de estos delitos que podemos llamar delitos transnacionales, tenemos una fuente común que es el derecho internacional público. Las obligaciones que México adquiere las han adquirido otros estados y otras entidades. Sin embargo, cuando llegan al derecho mexicano, nos olvidamos de ciertos principios del derecho internacional público y los aplicamos de manera punitiva, de manera castigadora y de manera de, como decían antes, ¿no? Primero corto cabeza, después averiguo. Así sigue siendo el derecho mexicano en muchas circunstancias. Por eso, cuando mi amigo Franklin y yo nos sentamos a platicar, él como experto fiscalista y yo como jueza penal, llegamos a la conclusión de que no es que sea una moda esto del programa de cumplimiento, no es una moda, es que sí cambió con el Código Nacional de Procedimientos Penales el enjuiciamiento de las personas jurídicas. Si vemos los códigos penales anteriores, los códigos procedimentales anteriores, no hacían referencia a ellas. Se quedaban en el limbo y nos íbamos directamente a la sanción administrativa o a la sanción civil, pero en la sanción penal no estaba definida y por el principio de legalidad en su vertiente, su principio de taxatividad, no podíamos traerlo tan fácilmente a la materia penal. Además de esto de que si de que las personas jurídicas no delinquen. El libro va explicando precisamente qué es el proceso penal acusatorio, porque sabemos que muchos nos especializamos en determinadas materias. Por ejemplo, están especializados en materia fiscal, pero no vemos en qué momento se unen unos con otros. Y cuando ya estamos hablando de delitos transnacionales, como el cohecho, el uso de recursos con procedencia ilícita y todo este tipo de delitos ya se unen y entonces necesitamos un grupo interdisciplinario de abogados y luego un grupo interdisciplinario de las demás materias. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la persona jurídica en derecho penal está tomando ya su real importancia. Con la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales y este 421, que es muy corto, a partir de este capítulo 2, el procedimiento para personas jurídicas y el 421 ya dice que ya la persona jurídica puede cometer estos hechos. Entonces significa que ya los podemos investigar como personas jurídicas y después nosotros como jueces los podemos vincular a un proceso, pero ya como la persona jurídica ya haya sido el delito cometido a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellos proporcionen. Y tenemos 3 supuestos difíciles. Y para cada uno de esos supuestos vamos a necesitar ese programa de cumplimiento. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a tener que determinar la manera en cómo le voy a imputar a la persona jurídica dicha situación. Independientemente de las personas físicas que puedan estar sujetas a ese procedimiento penal, tengo que determinar a la persona jurídica qué grado de participación va a tener en la comisión de ese delito. Y aquí vamos a tener un problema porque se unen varias vertientes y es ahí donde mi amigo Franklin entra con los posteriores capítulos y vamos explicando cuáles son algunos de estos problemas que nos vamos presentando y por qué lo hacemos o por qué por qué nos sentamos a escribir sobre este tema. Porque como algunos piensan es una moda, pero más que una moda es una necesidad. Es una necesidad bien grande de conocer. Cuando Franklin estuvo en fiscalía, sabrá que tenemos muchas deficiencias, porque aquí en el sur tenemos un montón de deficiencias diferenciadas a las que tienen en el norte y tenemos una investigación muy débil. Entonces,
cuando llegan a juzgados, hay jueces o habemos jueces que les decimos, ni siquiera tu investigación viene bien, ¿cómo quieres que yo solvente esto? No te lo puedo solventar por la división de funciones. Y cuando empezamos a hablar de las personas jurídicas, vimos que encontramos muy poca bibliografía en México y muy poca bibliografía realmente enfocada a lo que está pasando con el tema de personas jurídicas. No son unas cuantas sentencias, sino que cada vez se va reproduciendo más. Ejemplos que siempre ponemos, ¿qué pasa cuando se usan los transportes de una empresa para cometer delitos? Apenas se encontraron trailers con indocumentados que están muertos. ¿Qué va a pasar con esos delitos de homicidio? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿De quién se utilizó a la empresa los proporcionó? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y son cuestiones que tenemos que ir resolviendo, desde la materia penal y también desde la materia civil por la responsabilidad del daño. Tenemos que ver que ya va a haber una multiplicidad y una interseccionalidad de materias que tenemos que poner sobre la mesa y que tenemos que darle las garantías al ciudadano, porque tampoco, ¿cómo se van a defender las empresas si no saben? Ahora, el programa de cumplimiento es una parte muy importante para su defensa, sí, pero ¿qué parte del programa de cumplimiento? ¿Quién lo va a llevar al juez penal? ¿Qué van a decir de ese programa de cumplimiento? Es más, ¿cómo se hace un programa de cumplimiento? ¿Lo hace el contador? ¿Lo hace el abogado? ¿O quién lo hace? Y una vez que ya está hecho, ¿quién lo va a verificar? ¿Quién va a ver el real cumplimiento de ese programa? Y estas son preguntas que nosotros nos hacíamos y que tratamos de responder a través de este libro, a través de estas páginas de una manera sencilla, porque como en este grupo nos encontramos, yo creo que varias profesiones, en una empresa se encuentran más y en una empresa, en los órganos directivos, hay más todavía. ¿Y qué pasa si los órganos directivos se han dedicado a una sola vertiente y no se han dedicado a todas? Entonces hay muchas cosas que hay que aclarar desde el conocimiento del proceso, cuáles son los principios, cómo se dan las etapas, cuándo pueden llevar a la persona jurídica. Ese es uno de los objetivos del libro y amigo Franklin, te regreso la voz para que no me coma yo todo el tiempo. Exactamente ahí, mi estimada Monivet, pues dentro de este libro, pues como ella lo menciona, hablamos de dos puntos de vista. Ella desde su punto de vista como juez y yo como de su punto de vista como abogado litigante. Y en esta parte, como bien lo dice el eslogan del libro, su abordaje es del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues tenemos que abordar la parte que cómo se contempla este procedimiento especial para las personas jurídicas, que en este caso está regulado en 4 artículos. Realmente lo hemos visto y hemos participado en diversos foros. Este libro va a ser presentado en Colombia también, donde muchos amigos especialistas en el tema también van a ver la vertiente que tenemos de México. Recordemos que este procedimiento especial para las personas jurídicas deviene de un procedimiento especial de España, que este procedimiento especial de España fue copiado de Italia. Entonces venimos con algunos errores, como siempre, copiamos y pegamos e incorporamos este procedimiento especial para las personas jurídicas en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, pero como tal, y ella lo mencionó muy claro, son cuestiones importantes que se deben de abordar, porque principalmente se establece dentro de la misma redacción del artículo 421 el defecto de organización. ¿Qué es el defecto de organización? Entendemos que existe un defecto de organización porque no existe un programa de cumplimiento. Entonces no existe un programa, un compliance program dentro de la empresa. Entonces recordemos que está en la redacción actual, porque en la redacción anterior era netamente vicarial, por así denominar la responsabilidad, ahorita es netamente autónoma, porque aquí en la descripción nos dice que lo puede cometer a su nombre, por su cuenta o en beneficio. Entonces, es muy importante conocer y sobre todo principalmente entender cuál es este procedimiento especial para las personas jurídicas, y como también lo abordó mi estimada Monivet, que ella es especialista en netamente temas penales, al igual que yo, pero ella desde su punto de vista de como juez nos dice, ¿sabes qué? Bueno, yo como juez, ¿cómo voy a valorar este programa de cumplimiento? Y yo como litigante le digo, oye, ¿cómo te incorporo un programa de cumplimiento? Eso lo mencionábamos en otro foro, porque decimos, dentro del programa de cumplimiento, y tú bien lo sabes, mi estimado Iván, en la cuestión de cómo voy a incorporar esa parte,
primordial. ¿Por qué? Porque hay datos sensibles dentro del programa de cumplimiento. Cuando documentas un programa de cumplimiento a través de tus políticas, a través de tus manuales de control y demás que forman parte de este programa de cumplimiento, ¿qué le voy a incorporar yo en cualquiera de las audiencias al juez? Y entonces ella cómo va a valorar. Recordemos que dentro de este procedimiento especial, y como recordemos el procedimiento de penal acusatorio es de llegar y le dices el chisme al juez, ¿no? El juez tiene como tal la carpeta de investigación. Tú le das un resumen de lo que sucedió. Entonces, por eso tienes que tomar los puntos que siempre me recalcaba mi estimada Moniver en audiencia. Solo dime tiempo, modo, lugar y circunstancia. Entonces, principalmente del chisme, porque no me pongas basura de que hay que si llegó una hora antes y que una hora después. No, 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 lo esencial. Entonces, eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque también dentro de este programa de cumplimiento debemos de entender que ¿qué va a contener? ¿Qué va a contener este programa de cumplimiento? ¿Cómo lo voy a realizar? Pues dentro de este libro hablamos de esto. ¿Qué es el programa de cumplimiento? ¿En qué consiste el programa de cumplimiento? ¿Cuáles son aquellos elementos necesarios que se necesitan para realizar este programa de cumplimiento? ¿Cómo lo voy a realizar? Y principalmente, ¿quiénes van a participar dentro de la redacción de este programa de cumplimiento? Por eso algo que muy importante que yo veo en los foros, y no nos ha tocado en este foro, que hay en varias disciplinas, y también para crear un programa de cumplimiento se necesita que sea multidisciplinario. Recordemos que muchos de los abogados, contadores, pues son los que se están especializando más en temas de compliance. Algunos cursos que yo he dado me ha tocado más contadores que abogados. Entonces dices, ellos son los más interesados en conocer de programas de cumplimiento. Y recordemos que en este caso, ya vamos a hablar en otro foro que ya me dijo Iván, en el tema específicamente del tax compliance. De ahí vamos a determinar principalmente las responsabilidades y obligaciones que tiene el empresario. Pero recordemos que principalmente este tipo de programas nos van a ayudar a entender el contexto global de la empresa. ¿Por qué? Algo de suma importancia es esto. Al crear un programa de cumplimiento, ¿quién va a ser el encargado? ¿Va a haber un oficial de cumplimiento? ¿Quién va a ser ese oficial de cumplimiento? ¿Va a ser un abogado, un contador, o que tenga la persona que esté con los conocimientos precisos y para estar dentro de esa área? En segundo paso, ok, el oficial de cumplimiento, el compliance officer, conoce sus responsabilidades, tiene delimitadas sus responsabilidades. En tercera, a partir de crear un programa de cumplimiento, ¿cómo voy a clasificar mis riesgos dentro de la empresa? En riesgos legales, no legales, financieros, no financieros. Va a depender mucho de la metodología del implementador del programa de cumplimiento. Por eso también, cuando nosotros lleguemos a un proceso penal como tal, nosotros tenemos que hablar de una metodología. Es decir, para este programa de cumplimiento, el maestro Franklin y la maestra Monivet utilizaron esta metodología para crear este programa de cumplimiento. Entonces, recordemos que a partir de cada implementador tiene su propia metodología. Entonces, también va a ser muy difícil. En este caso, en España ya se están hablando de peritos especialistas en temas de compliance. Ya hay certificaciones internacionales para ser perito. En el caso de México, no. Ya hay algunos procesos, o algunas empresas que se han llevado a algún proceso, pero no se ha llegado a una sentencia condenatoria y tampoco se ha valorado un programa de cumplimiento. Se han utilizado, y si no mal recuerdo, mi estimada Monivet, creo que son métodos alternos, una salida alterna que se ha utilizado en este tipo de procedimientos contra empresas. Pero también algo muy importante que debemos comprender, ¿cuál es el contexto que conlleva principalmente entender este procedimiento especial? Entonces, porque recordemos que existe este tipo de consecuencias y sanciones, ¿no? Sanciones y consecuencias jurídicas, y está así clasificado. Y dentro de estas sanciones y consecuencias jurídicas, pues está la muerte de la empresa. La muerte de la empresa es la liquidación, la publicación de una sentencia, que es un daño reputacional. Entonces también existe una sanción de tipo económica, pecuniaria, pero también debemos entender que existen otro tipo de sanciones como la suspensión temporal de actividades y otras cuestiones, y que también debemos entender que una vez
que la empresa se quiera, que se extinga esa responsabilidad penal, no se puede escindir, no se puede fusionar. Entonces la responsabilidad va a seguir porque está redactado así en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces es muy importante entender este contexto y aquí por eso lo quisimos abordar desde el punto de vista penal, principalmente porque para entender el contexto desde el cual se está abordando el programa de cumplimiento, el Compliance Program, y sobre todo principalmente que también hay que decir que nos hace falta unas reglas principalmente para, en este caso, entender e incorporar como prueba, como dato, como medio, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, un programa de cumplimiento. Entonces, eso es de suma importancia y sobre todo porque algo que me gusta y le voy a dar el uso de la palabra a mi estimada Monibet, cómo también vamos a establecer medidas cautelares a las personas jurídicas. Ahí adelante, mi estimada Monibet. Primer problema que nos vamos a encontrar como abogados, contadores. ¿Qué medidas cautelares le vamos a poner a la persona jurídica? Tenemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales sí tiene un catálogo de medidas cautelares, pero estas medidas cautelares están verificadas en el 155 del Código Nacional, pero están verificadas para personas físicas. Las personas jurídicas no tienen su catálogo de medidas cautelares y las medidas cautelares que le vas a poner a una empresa son totalmente diferentes a las que les vas a poner a una persona jurídica. ¿Por qué? A una empresa le puedes poner una garantía, sí, pero esa garantía va a depender de qué? De la capacidad económica y de la cantidad que ella tenga declarada como capital. ¿Qué necesitas ahí? Dato sensible, que haya sido investigado por parte del Ministerio Público, que además se maneje como protección de datos dentro de la investigación. ¿Por qué? Porque una vez que cause ejecutoria la sentencia o que se haya resuelto este asunto, va a estar disponible para todo el público. Y ahí es algo que no hemos visto desde la materia penal para el caso de personas jurídicas. ¿Qué pasa si ya el capital de la empresa ya lo conoce todo el mundo, ya sabe quiénes son los socios? Entonces estamos arriesgando más allá de lo que nos vemos. Este catálogo del 155 está previsto para 3 cosas. Las medidas cautelares tienen un objetivo específico: tener a la persona disponible para el proceso, la protección de la víctima o la protección de la sociedad. Si vamos a justificar uno de los 3 fines que tienen las medidas cautelares para personas jurídicas, lo más probable es que sea para protección a la sociedad por el tipo de delitos que las personas jurídicas pueden llegar a cometer. Si ustedes los códigos ya están teniendo como lo diríamos comúnmente, una lista de delitos en las cuales podemos encuadrar la conducta de las personas jurídicas. El Código Penal Federal en el 11 bis establece cuáles son esa lista de delitos. Y en su apartado A dice, de los previstos en el presente código, y empieza con terrorismo y va haciendo hasta en materia de derechos de autor previstos en el artículo 424 bis. Y hace así 16, una lista de 16 conductas. Y luego dice, de los delitos establecidos en los siguientes índices específicas: acopio de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, trata de personas, inducción clandestina, secuestro, y nos va poniendo una serie de delitos. Si vemos ese catálogo, la mayoría son de prisión preventiva oficiosa. Y aquí van a tener un problema. ¿A quién mandamos a prisión? ¿A los órganos de dirección? ¿Al chofer al que le encontraron el tráiler cargado de órganos humanos? ¿Al responsable de la salida del transporte de la empresa? ¿O a quién vamos a mandar a prisión por ese 19 constitucional? Ese 19 constitucional tampoco está para personas jurídicas. Vamos a encontrar a la persona física y me dice, a ver, vente, chofer del tráiler, tú eras el que traía la caja de refrigeración con órganos humanos. Les va a decir el chofer del tráiler, yo nada más manejo. Ahora, ¿qué pasa si se topan con un chofer del tráiler que habla una lengua indígena y habla 75% lengua indígena y 25% español? Se van a topar con algo muy curioso. Los indígenas cuando salimos y hablan una lengua, siempre se van al sí o no. La primera pregunta va a ser sí y las demás va a ser no, y la tercera sí, las impares, dependiendo cómo empiecen, si es que no hablan bien el español. ¿Y qué va a hacer la empresa? Porque al final la empresa ahí sí tiene una responsabilidad.
lo contrataste sin que siquiera supiera español, y ahí ya te lleva esa simple circunstancia de que el chofer al que le encontraron el tráiler cargado de órganos, esa caja de refri cargada de órganos, ni siquiera te entiende el español, ya lo vamos a tener ahí. Y eso ya es delito de prisión preventiva oficiosa. ¿A quién mandamos? Al chofer. Ok, después a través de una defensa van a decir este chofer ni idea tenía, entonces vénganse los órganos de dirección. Y mandamos a prisión preventiva a los órganos de dirección. ¿Por qué? Por la falta de un programa de cumplimiento adecuado y además los jueces van a empezar a tener ciertos problemas. ¿Por qué vas a mandar a los órganos de dirección? Fundamenta que es realmente a los órganos de dirección. No tienen programa de cumplimiento. Hagan una encuesta. ¿Cuántos jueces saben lo que es un programa de cumplimiento? ¿Cuántos juzgadores van a poder evaluar lo que es un programa de cumplimiento? Y esos son los primeros problemas que nos vamos a empezar a topar. Ahora, los fiscales, ¿cómo van a poder pedir? Van a decir, mándame a los órganos de dirección, a prisión preventiva y a todos. Y si son 50 socios, ¿se van a ir los 50 socios a la cárcel? Apuesten en el Estado mexicano cómo va a pasar. Con el tipo de investigación y con el tipo de sistema jurídico que tenemos. Yo creo que es muy probable que sí nos llevemos 50 socios a la cárcel mientras investigamos qué responsabilidad quedaba cada uno. Y si no había programa de cumplimiento de la empresa, ¿cómo lo voy a hacer? Es que nos reuníamos una vez al año para que nos dieran cuenta. O sea, no cumplías con la ley general en donde te dice que tenías que reunir una vez al mes para que te den cuentas. Dejabas de supervisar y en vez de ser un argumento defensivo, lo que estamos haciendo es construyendo más argumentos que culpen por la omisión a las empresas. Entonces, creo que aquí vamos a empezar a tener esos problemas. Medidas cautelares lo reflejan de manera muy clara. No hay medidas cautelares enfocadas a las empresas. El 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos marca una serie de consecuencias jurídicas. Así lo dice, artículo 422, consecuencias jurídicas. Pero no nos dicen qué etapa. Lo único que sí nos hace la diferencia es las siguientes sanciones. Yo no puedo sancionar sino hasta la etapa de juicio. Entonces, en las etapas ante juez de control, yo no puedo aplicar ese 422. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una aplicación amplia de protección de derechos humanos. La sanción no la impongo yo, juez de control, la impone un tribunal de debate. Por tanto, como medida cautelar, solo las del 155. Por el catálogo de delitos del Código Penal, la mayoría son de delitos de prisión preventiva. Y ya tenemos ahí un problema bien grandote. ¿A quiénes nos mandamos a prisión? Aparte del chofer, aparte a los socios, ¿a quiénes van a poner? Pues toda la escala que está en la empresa antes de llegar a ellos. Y hay que ver, entre más grande es una empresa, más complicaciones tenemos. ¿Por qué? Porque hay que delimitar cada departamento, hay que delimitar cada responsabilidad. Por eso no nada más es tener un programa de cumplimiento, es que este programa de cumplimiento sea conocido por los miembros de la empresa y sea realmente ejecutable. Porque Franklin y el amigo Iván con el mega programa de cumplimiento, pero lo tienen guardado en la caja fuerte de la empresa. Entonces, ¿cómo van a saber las demás partes de la empresa qué era lo que tenían que hacer para prevenir este tipo de conductas? Y esta es una de las poquitas incidencias que se nos va a empezar a presentar en materia penal. Y cuando tengamos esta falta, como tenemos esta falta de legislación, esta falta de reglas específicas, vamos a empezar a tener un problema, violación del principio de certeza jurídica. Y desde ahí podemos empezar a leer a los ministerios públicos, a los jueces, esa violación a ese principio, que ya la Corte Interamericana ha hablado mucho de cómo se establece, aparte es parte del núcleo duro del debido proceso, ya nuestra Suprema Corte lo estableció como tal. Tenemos un arma defensiva, pero ¿qué va a pasar con las víctimas? Ya es ahí cuando los jueces van a empezar a hacer una ponderación entre los derechos de la empresa, los derechos de la víctima, y muy probablemente se decanten por los derechos de la víctima, por los derechos de todas estas personas que fueron trasladadas para explotación, para trata de personas en su vertiente de explotación sexual, todas estas mujeres, estas niñas, para la protección de los derechos humanos. Y amigo Franklin, te regreso la voz.
Gracias, mi estimada Moni. Pues sí, realmente ya en otros foros nos están diciendo, pues ya toquen otros temas. Realmente estamos en elaboración de otros, pero realmente en este caso, y como lo mencionó Monibet, respecto a este tema, hay que entender, como también deviene de otro país, también algo muy importante que se está contemplando y ella lo mencionó, los denominados códigos modelos. Recordemos que también el problema que vamos a tener, aparte de que tenemos un sistema de números clausus abierto o cerrado, es decir, el tipo de catálogo de delitos que puede cometer la empresa, y dentro de ellas están los delitos fiscales. Entonces, como también, imagínense, vamos a tener 32 problemáticas. O, en su caso, porque son 32 códigos, no todos están a la par. Hay 2 códigos modelos y el mejor es el código de Quintana Roo. Esperemos que así se vayan haciendo las modificaciones a los demás códigos de la República, porque si no vamos a tener también ese problema como tuvimos en el proceso penal de corte acusatorio, con los estados que iniciaron primero con su código procesal penal. Entonces también es de suma importancia y lo comento por experiencia propia, que yo viví aquí con mi estimada Moniver, todavía me tocaban asuntos con el código procesal y aparte con el código nacional, ¿no? Entonces es importante entender por qué dentro de estos 2 códigos está establecido un procedimiento especial para las personas jurídicas y también hay 2 cuestiones importantes que se está contemplando como una eximente o como una atenuante de la responsabilidad penal de la persona jurídica si tú demuestras en un proceso penal como tal que el programa de cumplimiento ha sido efectivo y que sí se bajó a todos los niveles. Algo que mencionábamos es de suma importancia, es que una vez que tú creas un programa de cumplimiento lo tienes que dar a conocer. Obvio, vas a categorizar qué tipo de información le vas a entregar a cada una de las categorías de trabajadores que tiene la empresa. Pero sí, yo les recalco y lo hemos platicado con mi estimada Monibet, la parte de que sí, de forma general, se debe capacitar a los empleados de un programa de prevención del delito. Entonces, es importante entender eso, que es de forma para que también ellos comprendan cuál es la magnitud de estos programas de cumplimiento, en qué consisten, de qué trata, qué políticas, por qué. Y aquí también, aquí algo muy importante, es entender de por qué vamos a desmembrar cada una de las actividades de, de la empresa, porque vamos a tener que implementar controles, políticas, para evitar que se cometa un ilícito dentro de la misma. Entonces también nosotros no nos vamos a quedar o cómo vamos a evaluar nuestro programa de cumplimiento a través de 2 tipos de auditoría, la auditoría interna y la auditoría externa, que son elementos importantes. ¿Para qué? Para llegar a una conclusión de cuáles son aquellos manuales, aquellas controles, aquellas políticas que tengo que modificar, porque recordemos, y sobre todo hablando de un tax compliance, pues es una de las materias más dinámicas del derecho, la materia fiscal. Entonces, si tú no capacitas, si tú no modificas tus manuales, tus políticas, tus controles, pues de nada va a servir que lo tengas en la gaveta de tu escritorio, porque nadie lo va a conocer. Y cuando tengas un procedimiento especial para las personas jurídicas ya establecido en tu contra, pues de nada te va a servir, porque al momento de que llegue el especialista en temas de compliance o el perito, va a decir que tú, en un dictamen va a señalar que tu programa de cumplimiento no es efectivo, entonces no va a pasar nada. Entonces es de suma importancia conocer un poco de lo que hablamos en este libro, la relación del derecho penal, los conceptos que tenemos. También hay algo muy importante y que señaló mi estimada Monibet, que son temas como lo tenemos también en el derecho comparado, que es un tema que aborda muy bien ella en uno de los capítulos. Y entonces es importante entender qué es lo que va a pasar aquí en México. Entonces tenemos 32 códigos, no sabemos cómo se vaya a regular, porque también no tenemos, así que digamos, qué bruto, qué legisladores capacitados, ¿verdad? Entonces van a ser de chile, mole y pozole. Entonces es de suma importancia entender esta magnitud y yo por eso lo ejemplificaba con el tax compliance. Imagínate que realizas un programa de cumplimiento específicamente en materia fiscal, pero si tú no tomas en cuenta la resolución misceláneas fiscales, las modificaciones al código fiscal, a las modificaciones de la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la del IEPS, y así nos vamos con cada impuesto establecido,
en nuestro Código Fiscal de la Federación y en las demás legislaciones, entonces dices, de nada me va a servir que yo conozca qué tipo de delitos si no conozco también en su contenido las modificaciones que se tienen que hacer en la legislación fiscal. Imagínate que no le des esa actualización a esos programas, a esa parte de los manuales, a esa parte de las políticas, que tú creaste un programa de cumplimiento en 2020 para 2023 es netamente obsoleto, hasta para un año después, 2021, porque no los actualizaste, solo en materia fiscal. Te puedo decir que en materia penal todavía te puede aguantar un poco, pero también tienes que modificar un poco el tema de cuáles son las modificaciones y cuáles son los requerimientos que nos piden las legislaciones. Algo muy importante que lo mencionábamos a nivel en otro foro era, ok, bueno, tengo una empresa en Ciudad de México, pero también tengo otras filiales, otras sucursales en otros estados de la República. Entonces tengo que hacer un programa de cumplimiento especializado para la matriz y otra para las sucursales. Entonces, también eso es importante y no lo están tomando en cuenta el sector empresarial. Es de suma importancia tomar estas características de este programa de cumplimiento y sobre todo la relación que lo enfocamos principalmente en materia penal. Por eso yo te ejemplificaba como hay contadores y sobre todo especialistas en materia fiscal, el ejemplo del tax compliance. Si tú vas a verificar realmente su efectividad, sí existen algunas metodologías para la evaluación del mismo y sobre todo si existe una actualización. Principalmente nosotros en materia fiscal, y tú lo has, lo hemos platicado ahí por teléfono, mi estimado Iván, que es de cursos tras cursos, porque a cada ratito nos están modificando los regímenes. Imagínate que haces tu programa de cumplimiento en materia fiscal y no le das esa actualización, pues queda en este caso obsoleto, ¿no? Entonces es de suma importancia eso. No sé si hay algunas preguntas, algunas dudas, mi estimado Iván. A ver, ¿alguien tiene algunas preguntas, señor? Ahorita es momento. Si en lo que se van alistando, ahí levantan la manita, por favor. Les comento, es muy importante todo lo que ustedes acaban de comentar, porque desafortunadamente y afortunadamente, respectivamente, a los contribuyentes y a las autoridades, aquí no existe la cultura preventiva de este tipo de aplicaciones de compliance. Y recordemos que porque la defensa fiscal es preventiva. Esa es una, y pues recordemos la otra que usted acaba de mencionar ahorita, maestro Franklin, que pues la autoridad fiscal, conforme al artículo 6 del Código Fiscal Federal, pues te pueden aplicar los procedimientos del nuevo procedimiento y te pueden aplicar hacia atrás te pueden hacer auditoría de hace 5 años y aplicarte los nuevos procedimientos, ¿no? Los nuevos criterios. ¿Alguna pregunta que haya, grupo? Ya levantaron la mano. Ahorita aprovechen que andan por aquí. Sobre todo las medidas cautelares. Entonces quiere decir que no hay, maestro Monivet, medidas cautelares para personas morales, pero sí está la típica, ¿no? La de medida cautelar, prisión preventiva necesaria, ¿no? La clásica. No utilizan todas las demás, más que esa, y la adecuan para las personas morales, ¿no? Y en el caso de las personas jurídicas, al no tener un catálogo, porque si ven, el 155 está dividido en estos 3 aspectos que yo les decía, pero sobre todo por el catálogo de delitos que están regulando para las personas jurídicas. La mayoría de sus delitos, si no es que todos, entran en prisión preventiva oficiosa. Y al entrar en prisión preventiva oficiosa, vámonos. Desafortunadamente, contrario a lo que ya nos ha hecho la ONU, ya nos ha hecho la Corte Interamericana, nuestra prisión preventiva oficiosa es una violación clara a los derechos humanos. Ya, es más, ya después de 5 años, 6 años, el ministro presidente de la Suprema Corte también ya lo admitió, que la prisión preventiva es una violación a derechos humanos, pero no quiere modificar su 293/2011. Siguen imponiéndola como regla general. Entonces, ahí hay una cuestión bien grave para las personas jurídicas, porque su catálogo de delitos es de prisión preventiva oficiosa y es la que van a ocupar más. Ahí el problema va a ser, ¿a quién? Así es el problema. El contador le van a echar el problema muchas veces. ¿Quién fue el que lo hizo? El contador. Que no debería, pero cuando me han hablado a mí amigos contadores que me dicen, oye, es que mi jefe me está pidiendo esto, me está pidiendo el otro, pues yo les digo que manden un correo y manden un correo para ustedes, un mail ahí
previniéndole y está pasando esto, no está correcto eso, pero que lo saquen de la empresa. Y ya muchas empresas están cuidando, es un correo corporativo que están evitando para que no se salga la información de la empresa. Tenemos una pregunta aquí del maestro Jesús Hernández, gusto saludarlo, gracias por estar en el foro Canal del Fisco. También saludamos a la maestra Cristian Iliana, gusto saludarlo a los dos. También al maestro Juan José. Adelante, maestro Jesús. Muchas gracias. La pregunta tiene que ver con el control de convencionalidad, porque estoy de acuerdo en cuanto a este criterio 2011/293. Sin embargo, no está el juez obligado a el cumplimiento de ese control de convencionalidad. Precisamente la 293/2011, al salir la jurisprudencia ya en ejecutoria, se han tenido la oportunidad de leerlos. Ahí hay un juego de la corte. De hecho, de ahí salió una columna muy famosa que se llama El juego de la corte. En esa 293/2011, la corte demuestra dos posturas del derecho internacional respecto al derecho interno. Primero dice, sí, voy a privilegiar los derechos humanos. Y después a los órganos nos pone un tope y nos dice, cuando la Constitución tenga una restricción, te tendrás que estar a ella. ¿Qué ha pasado cuando los jueces hacemos control de convencionalidad ex oficio respecto a esta prisión preventiva oficiosa? En muchas ocasiones, cuando se va a segunda instancia, nos abren procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque ya la Corte fue clara y como en México aún tenemos una teoría monista del derecho interno sobre el derecho internacional desde muchos foros académicos, porque hay quienes los internacionalistas siempre hemos dicho que son complementarios, que hay que ver y que hay que aplicar la protección máxima de la persona. Entonces, estos que siguen esta teoría restrictiva nos inician los procedimientos. Y cosa curiosa, acaba de salir una tesis que dice que el control ex oficio, aunque los marquen de manera genérica, los abogados tenemos que hacerlo, cosa que va en contra del derecho internacional de los derechos humanos y la forma de argumentar los derechos humanos. Cuando hacemos control de convencionalidad y constitucionalidad y ya el juez hizo su evaluación y no detectó alguna violación, es quien lo está solicitando el encargado de cumplir los pasos para decirnos cuál es el derecho que se está violentando. Y ahora la Corte vuelve a dar pasos en retroceso, o no sé cómo es que los da. Y dice, es ex oficio y nada más te pidan que lo hagas. Y tú dices, ¿y qué voy a controlar? Si no sé qué voy a controlar, yo no lo veo. Recuerden que el velo de la ignorancia está bien potente. Esa 293, por una parte dice maximiza, pero por otra parte te pone una restricción con sanción que va dependiendo a tu cargo. Si tú no atiendes la restricción constitucional, tu sanción puede ir incluso a la destitución. Ahora digan, para llegar a ser juez, si es un proceso bien largo y bien cañón, ¿quién va a regar su nombramiento por hacer un control en el cual ni siquiera nos dieron los elementos mínimos? Porque si nos inician los procedimientos administrativos. O sea, ya le dieron vista a nuestra visitaduría y además dan vista al Consejo de la Judicatura y en algunos casos dan vista para la destitución del juez. Me tocó ver una resolución ahí que ya venía con un apercibimiento en donde ya se le pedía iniciar el procedimiento de destitución a una jueza. Yo sí me sorprendí mucho, pero dije, pues cumplo la resolución de amparo y ya lo demás que se discuta en donde se tenga que discutir. No era hacia mí, era hacia otra compañera que estábamos en el mismo juzgado. Por eso esa 293 es bien contradictoria y es bien criticada. Control de convencionalidad ex oficio, sí, pero con la restricción constitucional a salvaguarda de la sanción correspondiente. Espero haber contestado su pregunta, maestro. Sí, muchísimas gracias. De hecho, lo que menciona me parece que es bastante rico para la visión que necesitamos. La otra situación que quisiera retomar es el caso de esta imputabilidad vicarial o directa hacia las personas morales, porque efectivamente creo que nos estamos enfrentando a una novedad de carácter también internacional, pero en una complejidad en su aplicación. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de los delitos fiscales? Porque creo que la mayor parte de los que estamos aquí, nuestra principal actividad está relacionada con la empresa y con la realización de actos que en los últimos 2 años, cuando menos, se han afianzado en la temática de delitos de carácter fiscal. Pero la pregunta es, si hay un delito de defraudación fiscal o un equiparable al delito de defraudación fiscal y la persona moral es la que comete este delito,
¿cuál es o cuál sería la medida de apremio? Y en su caso, ¿cuál sería la sentencia aplicable si efectivamente se comprobara que ha cometido este hecho con apariencia de delito? Franklin, no sé si quieras contestar tú esta, para no llevarme yo solo a los micrófonos. ¿Sí escuchó, maestro Franklin? Como que nos agarró la lluvia por ahí. O creo que se salió el maestro Jesús. O ahí está. Aquí estoy, aquí estoy. Que cambió la pantalla. Maestro Franklin, ¿sí escucha? Ah, sí, es que ya se movió de lugar. No lo veía. Se movió en la pantalla. Maestro Franklin, ¿escuchó? Parece que el maestro Franklin se salió. ¿Usted la puede contestar, maestro Manibel? Bueno, no soy especialista en fiscal, esto sí quiero que quede claro, porque yo soy jueza de control en materia penal. Aquí sí vamos a tener un problema. Defraudación fiscal, omitir el pago de impuestos mediante engaños o aprovechando los errores de la autoridad fiscal. Aquí me queda la duda respecto a cómo vamos a sancionar ese delito. ¿Por qué? Porque la investigación tiene que estar muy bien fundamentada. Cuando los tipos penales, y voy a referirme de manera general, tienen eso de mediante engaños, el engaño es de repente bien complicado de comprobar. ¿Qué es el engaño? Hacer caer a alguien en una falsa realidad por una cuestión. Tenemos que tener un elemento subjetivo distinto al dolo que tiene que ver con ese actuar cognitivo de hacerlo caer en una falsa realidad. ¿Cuál podría ser? Mediante engaños o aprovechándose los errores de las autoridades fiscales. Emisión de facturas, lo que antes teníamos mucho, facturas falsas, que por eso han ido cambiando el régimen de facturas, porque los mexicanos somos súper vivos para empezar a evadir la ley, y no me vayan a decir que no, porque todos alguna vez lo han hecho y lo hemos hecho. Por ejemplo, cobramos por asesorías, pero no emitimos recibos de honorarios, recibimos el dinero en efectivo y ya el fisco no se enteró y ya tienes tú ahí una lanita extra, ¿cierto? Entonces, aquí hay que tener bien cuidado eso. Ahora, para el delito de defraudación fiscal, creo que sí se requiere una especificación bien difícil de comprobar, pero una vez que se comprueba, ¿podría ir la sanción en contra de toda la empresa? Yo creo que sí. Con base en el sistema fiscal que tenemos, que en México también es un sistema fiscal punitivo, de castigar solamente al ciudadano, se podría acreditar esa situación. Ahora recuerden que los estándares de acreditación en todas las materias son estándares mínimos en determinadas etapas. Y en materia fiscal no tienen un estándar que vaya más allá de duda razonable. Y ese estándar más allá de duda razonable es lo que ayuda un poco en materia penal. En materia fiscal, contrario a ello, con que tengan una prueba, ahí sí tienen prueba indiciaria, 3, 4 elementos, parece que sí te aprovechaste del error de la autoridad y vamos a sancionarte. Y es una cosa que se les está criticando porque no tienen estándares y violenta el derecho, el principio de legalidad y también el principio de certeza. ¿Cómo lo vamos a sancionar? Pues ahí la autoridad fiscal sí tiene una carga bastante importante, incluso podría ir hasta el cierre de la empresa, dependiendo del error en el del que se aprovechó de las autoridades. Pero insisto, recuerden esto, y esto sí lo digo con mucho cuidado. Yo no soy experta fiscalista, yo soy en materia penal. Gracias. Voy a reformular, tratando de encuadrar sobre todo la comisión del delito. Me voy a salir de la parte fiscal porque entiendo que desde el Ministerio Público pues tiene una tarea bastante compleja respecto, porque debe haber incluso concurso de delitos. Hay delitos que son subyacentes del delito principal. En este caso pues se hablaba del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que para poder llegar a él, o incluso para el primer hipotético de la fracción primera del 109, se tendrían que dar algunos otros delitos, como el caso del 113 bis o como el caso de la fracción cuarta del 109, en fin, algunos otros que son subyacentes.
Pero vamos a hablar, por ejemplo, de alguno de estos delitos que usted ha abordado, en donde fuera de la materia fiscal. Hablemos de ese tráfico o portación de armas de uso exclusivo del ejército o del tráfico de órganos, y que está realizado por una persona moral. Porque la preocupación aquí también tiene que ver con las personas que forman parte del Consejo de Administración o la persona que ocupa el cargo de administrador único, la persona que ocupa, por ejemplo, el cargo de gerente general en una sociedad anónima, habiendo un administrador único o un consejo de administración, y las demás personas que pudieran tener una participación. Aquí lo que me gustaría conocer su punto de vista respecto de el grado de participación de estas respecto de la persona jurídico colectiva, que es la que comete propiamente el delito en una imputación de carácter directo. Aquí ya cambia la pregunta. Y aquí sí le puedo decir, precisamente por eso estamos pugnando por un programa de cumplimiento. Porque el grado de participación es bastante complicado para las fiscalías acreditar. En la experiencia que tengo como fiscador en Oaxaca, los fiscales solo traen o por autor material o por coautor. Se olvidan de todas las demás participaciones que existen en el Código Penal. Siempre se las olvida. Nunca tienen partícipes, nunca tienen autores intelectuales. Es muy raro el caso que traen autores intelectuales. No sé si han escuchado el caso de la saxofonista, que es un caso muy sonado a nivel nacional. Ese caso de la saxofonista sí tiene un autor intelectual, 2 autores intelectuales y autores materiales, pero son muy contados. Entonces, una cosa que para la cual les va a ayudar el programa de cumplimiento precisamente es para determinar esto, el grado de participación de los órganos de dirección. ¿Por qué? Porque como tenemos el sistema punitivo en México y el sistema acusatorio adversarial, por lo regular van a traer a los órganos de dirección o por autoría o por coautoría. No los llevan por otras cosas, porque la investigación no está completa. Y recuerden que todavía tenemos una tesis que está haciendo mucho daño, que dice que solamente en 3 aspectos el imputado puede tener intervención en la investigación. Contrario a los principios del sistema, que se los pasan por el arco del triunfo, dicen solamente cuando el imputado ya haya sido detenido, ya tenga un acto de molestia, ya ha sido llamado por la autoridad judicial, va a tener acceso a los actos de investigación. Cuando el sistema acusatorio adversarial tiene una naturaleza de investigación y de descartar responsabilidades previos a la autoridad judicial. Ahí es en donde entra el compliance program o el programa de cumplimiento para descartar estos grados de responsabilidad. A ver, los órganos de dirección son órganos de dirección y se encargan de esto. El comisario se encarga de esto, que puede tener un referente muy importante para el oficial de cumplimiento. Parece que se verifica que el programa de cumplimiento de la empresa realmente se cumple, pero el programa de cumplimiento es el que nos va a ayudar a determinar, a ver, tu órgano de dirección, ¿sabías que se estaba cometiendo el delito a través de los medios de tu empresa? Eres partícipe. Y al ser partícipe, tu grado de responsabilidad y tu sanción va a ser tal. Pero para eso funciona, para eso sirve esa imputación. Precisamente por eso nosotros nos estamos preocupando mucho, porque ya vemos que cada vez hay más personas jurídicas que quieren ser llevadas ante las autoridades judiciales, pero no tenemos como la certeza de cómo van a ser llevadas. Y tampoco la teoría del delito se está ocupando mucho de esta situación. No sé si han visto, o maestro Jesús, usted ha visto, que no lo mencionamos tanto. Todavía seguimos con la reticencia de meter a personas jurídicas dentro del derecho penal. Y esa es una cosa que nosotros tratamos de visibilizar y decir, aquí vas a tener un problema para determinar esta situación. ¿Qué te puede ayudar? El programa de cumplimiento. No verificó, no cumplió. Y aquí sí vamos a decir, omisión por comisión. La ley le impone el deber de verificar que las áreas estén cumpliendo con sus funciones de manera correcta. ¿Y hasta dónde alcanza? Derecho administrativo sancionador, la cadena de mando. ¿Hasta dónde llega esa cadena de mando y hasta dónde te pueda perjudicar para una posible pena? Recuerden que hay códigos que cuando son delitos de comisión por omisión, la pena se reduce desde 1/3 de la mínima hasta 1/3 de la máxima. Entonces es una pena muy pequeña.
que alcanza ¿qué? Salidas, que alcanza otro tipo de sanciones que no son la privativa de la libertad. Espero ahora sí haber contestado su pregunta, maestro. Sí, muchísimas gracias. Y perdón, ahora quiero también insistir en otra parte que seguramente muchos de los que estamos aquí nos preguntamos. La participación de uno de los funcionarios de la empresa, que es el contador, porque estoy seguro de que muchos de los que estamos presentes o son contadores o son asesores de empresas. Y vamos a suponer que la empresa comete uno de estos delitos. Vuelvo al tráfico de órganos o vuelvo a alguno de estos que puedan llevar propiamente a la persona jurídico colectiva a la comisión de este hecho propiamente. Y voy a suponer que efectivamente se cometió y se demuestra que se cometió. ¿Qué tanto le afecta a esta persona que es el contador, que es el que lleva la contabilidad de la empresa, los números de la empresa, los estados financieros de la empresa? ¿Qué tanto le afecta para que pudiera él también poner en riesgo la pérdida de su libertad? Creo que le afecta bastante. Si una empresa ya está relacionada con el... Aquí hay que ver también, perdón, si le afecta si, por ejemplo, ya tiene la empresa ingresos por este tipo de actividades. Es decir, ya le depositan directamente a una de las cuentas de la empresa por el pago de algún órgano, de los órganos, o ese tráfico, o ese rentar las cajas, el transporte a través de cajas refrigeradoras de los órganos. ¿Quién se tendría que haber dado cuenta de ese desfase de capital? Digo, si de repente tienes 2 millones de pesos más en tu capital, ¿a quién le corresponde verificar eso? Al contador. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el chofer o el encargado del transporte, del área de transporte, hace el trato directo y lo ocupan para... Si la empresa no tuvo un cambio en sus activos, ¿cómo se iba a dar cuenta la empresa que sus vehículos estaban siendo utilizados para eso? Creo que ahí queda la responsabilidad totalmente nulificada. Pero si hubo un cambio en el capital de la empresa y no justificamos de cómo vino ese cambio, pues obviamente el primer encargado era el contador. Tú eres el encargado de verificar cómo están los activos de la empresa y no lo hiciste. Entonces creo que ahí habría que ver la manera en cómo se cometió el ilícito. Por eso ese 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales es muy importante. Si recordaron cuando yo hice mención, se pueden cometer delitos por personas jurídicas a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen. Ellos tienen los transportes, las cajas refrigeradoras, proporcionan, no tuvieron el deber, el cuidado de vigilar que esas cajas no fueran utilizadas para esos medios y se hizo el delito. Pero ahí el contador no tuvo nada que ver. ¿Por qué? Porque quienes lo utilizaron directamente fue otro departamento, fueron los choferes, quienes obtuvieron el beneficio fueron ellos. Ahora, si la empresa lo hace y si tiene una intervención directa, al primero que le afecta es a él. ¿De dónde sacaste 3 millones de pesos que no nos reportaste? Y si ahora, el contador no es el más indicado para darse cuenta, entonces ahí sí yo ya no entendería quién, porque él es el que se encarga de eso, el departamento de contabilidad es el que se encarga de eso. Lo que ocurre es que en muchos de estos casos, este tipo de delitos son precedentes de lavado de dinero. Por eso se dice que la comisión del delito de lavado de dinero tiene un delito precedente o varios delitos precedentes. Obviamente no va a haber un depósito en la entidad de manera directa por la realización de estos actos, sino que estos se dan por una forma de tercerización, porque obviamente el origen del recurso es ilícito. Y entonces viene los famosos 3 pasos o la trilogía para efecto del lavado de dinero, que esa sería la otra parte, que posiblemente el contador que no conoce propiamente a la empresa puede padecer o puede observarlo, porque la inyección del capital se da o a través de terceros que son acreedores o a través de los propios propietarios o tenedores de las acciones, que son los que hacen incrementos de capital y las aportaciones correspondientes. Y que en esa operación de lavado de dinero, bien pudieran ellos justificarlo a través de la percepción de dividendos o a través de la percepción de algún otro recurso proveniente no solamente del ámbito nacional, sino también del ámbito internacional, es decir, la creación de entidades que pudieran estar
en localidades como Panamá, como Antigua y Barbuda, como Islas Caimán o cualquier otro, ¿no? Incluso hablemos de Delaware, que es una de las zonas muy comunes. De donde proviene el recurso, le llega de forma ya aparentemente lícita a los socios y estos lo inyectan como capital. Regularmente, digamos que esa es una de las figuras muy utilizadas. Y obviamente el contador no lo puede visualizar o porque en su caso se trata de una entidad de servicios, que también son estas famosas empresas pantalla, que son utilizadas para el lavado del dinero, sobre todo porque se trata de intangibles. Y ahí el contador no puede percibirlo porque no le corresponde a lo mejor el visualizar toda la operación de todo el grupo de entidades. Pero nuevamente, si, solo para cerrar mis preguntas, si suponemos que efectivamente ya se logró comprobar que hay elementos objetivos que van a pasar a la tercera etapa, es decir, al desahogo de pruebas, y la persona moral sí cometió el delito, sí lo cometió, que la preocupación para todos nosotros sería esa. Ella es la que ha hecho el delito, porque ella es la titular propiamente de la acción, independientemente de la actuación a través del representante legal, su administrador único, o de algunos otros que pudieran ser apoderados. ¿Cuál sería o cuáles serían las penas para esta persona moral que ha cometido estos delitos? Las penas las tenemos en el 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí sí se ven las sanciones. Va desde la multa, decomiso, publicación de la sentencia, disolución y aquellas que también se especifiquen en leyes respecto a delitos específicos. Las penas para las personas morales están en el 422, no podemos salirnos de ellas por el principio de taxatividad, ahí sí dice sanciones, pero aquí, ojo, el maestro Jesús está haciendo una diferencia respecto a los delitos en su anterior pregunta. Hay dos realidades. Efectivamente, las empresas que pueden hacer esta triangulación que conocíamos antes como lavado de dinero y las empresas pequeñas. Y aquí hay que reconocer la otredad. En México tenemos un sinfín de universos. Y, por ejemplo, las empresas grandes que sí pueden hacer toda esta triangulación a través de terceros, tienen un tratamiento diferenciado y requieren conocimientos específicos como todos los que nos señaló el maestro Jesús. Pero en México, la mayoría de empresas no están en esas condiciones. Entonces, un contador no lleva nada más ese tipo de empresas tan grandes para poder hacer este blanqueamiento de recursos antes de llegar a la empresa y que aparentemente lícitamente los están obteniendo. En México está más la otra realidad, empresas muy pequeñas o empresas pequeñas en donde sí son utilizadas. Empresas que todavía no son transnacionales, empresas que a lo mejor su ámbito de trabajo solo es Oaxaca y Chiapas, pero que no llega tan limpio el dinero. Y curiosamente, maestro Jesús, en Puebla sí hubo un caso en donde una persona, ocupaban a una persona física y ella le rentaba los vehículos a la empresa, pero le daban el dinero para comprar los vehículos y la llevaron por uso de recursos de procedencia ilícita. Me tocó conocerlo a través del compañero que llevó su defensa, se alegaron varias cosas, pero la empresa, el contador también querían a él sancionarlo. ¿Por qué? Porque sí se estaba dando cuenta. El recurso salía de la misma empresa y estaban haciendo ahí una cosa bien rara. A nosotros lo que nos importaba, bueno, a mí cuando se me pidió la opinión, lo que le importaba al compañero era sacar a su cliente, pero sí, en México tenemos la otredad. Recuerden que México es eminentemente en una situación de diferencia social muy distinta. Las empresas grandes pueden cruzar por todos estos bancos, pero la mayoría de empresas mexicanas creo que todavía están en el estadio de que tienen un uso de recursos ilícitos bastante potente. Amigo Iván, tengo que dejarlos, tengo otra charla a la 1:30 con abogados, es un curso de capacitación que ya tenía yo agendado. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos por su paciencia, espero haber contestado sus dudas de manera medianamente adecuada, si no es que adecuada, y quedo a sus órdenes. Puse mi número telefónico por si alguien quiere adquirir la obra o estamos en contacto. Muchas gracias, amigo Frank. Gracias por la invitación. Espero que tengan bonita tarde y los dejo porque ya voy sobre tiempo. Gracias a todos. Gracias, maestra. Maestro Franklin, no sé si está todavía ahí con nosotros.
Bueno, pues ha sido interesante esta plática con estos coautores de este libro que es Derecho Penal Compliance Program. Como les dije, ellos son de Oaxaca, ellos ya dejaron su número ahí para lo que va a ser la adquisición del libro. Está muy interesante este libro que nos trae la visión de cómo van a castigar a las personas morales. Y sí, señores, eso es algo muy importante a todos, para todos nosotros, sobre todo los que son contadores, porque hoy en día, como le he comentado y como habíamos comentado con maestros, en este caso también con el maestro Jesús Hernández, en vía privada, sobre el tema de que muchos clientes buscan a los contadores para que garanticemos el trabajo. O sea, ya no nos pagan nuestro servicio. ¿Saben cómo nos dicen ahora los contadores? Yo te pago tanto al año porque no me pase nada contra Hacienda. Pagan por un blindaje. Y cuando realmente está en nuestras manos poder blindar, no podemos blindar a nadie, señores. Esa es la situación. Y en este caso, este tema que está trayendo ahorita el tema del compliance y en el cual subjetivamente podemos ser imputables nosotros, los contribuyentes, los contadores, perdón, a través de las personas morales, porque somos subordinados de, pero no por el hecho de ser subordinados, nos quitan ¿cómo podría ser? La subjetividad de ser imputables a un derecho penal. Sí estamos trabajando a nombre de, y a nombre de una persona que me está empleando, una persona moral que me está empleando, pero no por eso puedo pasar por alto muchas cuestiones de faltas a nuestra profesión, a nuestra práctica profesional, a nuestra experticia profesional. Yo pienso que nosotros debemos de dejar evidencia ahí de que le advertimos, de que le comentamos a nuestro jefe inmediato superior, pues a través de escrito, a través de mail, que esto es una cuestión irregular, que este dinero es dudosa procedencia, que investigara más sobre este asunto, que él está ejecutando por órdenes de eso, los descriptivos de puestos, es muy importante aquí, los descriptivos de los puestos para los cuales nos contratan, hay que ya auditarlos autóxicamente para que pues estemos eximidos de alguna responsabilidad penal. Es algo muy importante, señores, porque cuando la autoridad no busca quién se la hizo, sino quién se la pague. Entonces, ese es el detalle más grande aquí en esta materia. Yo por eso siempre he dicho que en materia penal tributaria es el nuevo método de recaudación de impuestos porque ponen en juego tu libertad, así como ha pasado, ¿no? Esas noticias públicas que dicen que lo dijo nuestro mandatario, que a los de Walmart los hizo pagar impuestos porque inmediatamente iban a iniciar procedimiento penal a todos los socios y cosas de esas que hemos sabido públicamente. No sabemos cuál es la verdad, pero en fin, les agradezco la presencia muy especialmente también a todos ustedes, pero también a la maestra Norma Valencia, al maestro Antonio Manzano, Norma Valencia que nos escucha de México y Antonio Manzano acá de Guadalajara. ¿Alguna apreciación, alguna aportación que quisieran hacer, señores? ¿Sí me escuchan, o Iván? Claro que sí, maestro, adelante. Mira, en esta nueva, en esta actualización, porque no es una nueva forma, la actualización de la responsabilidad penal de las personas morales, pues va implícito en muchas materias, o sea, da un bagaje de lo que es el derecho fiscal, de lo que es el derecho aduanero, el comercio exterior, de lo que es inclusive el derecho laboral, porque pues muchas empresas están contratando personas de otra nacionalidad que no es la mexicana y que obviamente pues hay una cuestión ahí en cuanto al pago de los impuestos. Entonces, inclusive en algunas circunstancias también hay responsabilidad por parte de las empresas en cuanto a establecerse en lugares no autorizados o teniendo documentación no autorizada. Y eso también ya trae una responsabilidad de los ecocidios que a veces nos damos cuenta, como en los hoteles, de las playas o de las montañas, en donde pues, no está permitido construir, donde el cambio de uso de suelo no es el adecuado,
y viene un ecocidio, viene un delito. Entonces, esta situación del compliance no nada más es cuestión de carácter fiscal, tiene un bagaje bastante amplio y que por obvias razones tiene que tener uno mucho cuidado cuando es uno o asesor o vamos, participa en alguna forma en favor de alguna empresa, porque el hilo de la madeja se rompe por lo más delgado y no vaya a ser que digan, no, es que el abogado me asesoró esto, es que el contador me dijo esto, es que el arquitecto me dijo esto. O sea, no es propiamente una responsabilidad de una sola de las profesiones, sino de todos los involucrados, inclusive los empleos indirectos que se generan por transportación, por logística, por seguridad, por muchas cosas. Entonces el comentario era en función de que esto debe tener, vamos, una actualización constante y esperar los criterios que emita la Suprema Corte y los colegiados respecto de hasta dónde va a llegar la responsabilidad de una empresa y hasta dónde se va a individualizar la pena de cada una de las personas que participaron. Obviamente sabemos que es consejo de administración o consejo de socios, el órgano cupular de todas las empresas, pero tomamos en consideración algo que es muy importante. El 80% de las empresas de este país son de tipo familiar. Entonces, donde está la esposa, el hijo, la nuera, el yerno, el sobrino, el primo, pues todo eso son una gama de responsabilidades que debemos de analizar cada vez que estemos interactuando con una empresa y hacerles una auditoría legal para saber si le entramos o no y saber hasta cierto punto y darlo por escrito y que quede constancia de todas las irregularidades que nosotros detectemos, principalmente, bueno, en la cuestión fiscal, pues ni se diga, porque eso ya está muy, vamos a decirlo, muy complicado en cuanto a querer evadir los impuestos. Ese sería el comentario, Iván. Muchas gracias por la invitación. Gracias, maestro Manzano, por su presencia aquí con el foro. Usted siempre ha estado con el foro. A nombre del foro Gánale al Fisco, estamos dando este reconocimiento al maestro Franklin Martín Ruiz Gordillo, que me ha comentado ahorita que tiene problemas para conectarse de internet. También damos también un reconocimiento a nuestra maestra Monibet Shailet López García, quien estuvo también con nosotros aquí participando en el foro Gánale al Fisco. Gracias a todos ellos. ¿Qué les iba a comentar? Gracias a todos ustedes por estar aquí en el foro Gánale al Fisco. Estuvo muy interesante la plática. Esta plática se va a quedar grabada aquí en nuestra fanpage del foro Gánale al Fisco. Así se llama. Hay que buscarla en Facebook, fanpage, foro Gánale al Fisco. Ahí están todos los programas como este. Inclusive muchos que han estado aquí presentes, ahí están todos los programas y también en la página OIVAN Fiscal y pues les reitero, mi Facebook es OIVAN Fiscal, ahí estamos a la orden y ustedes piden unirse al foro quienes no están al 6699-930387. Señores, si no hay más que comentar, agradezco enormemente la presencia de todos ustedes. Un fuerte abrazo desde Culiacán, Sinaloa. Y señores, hay que recordar el eslogan de nuestro foro, que ante el cobro abusivo, gánale al fisco. Señores, fuerte abrazo desde Culiacán, Sinaloa. Estamos ahí, excelente fin de semana. Nos vemos. Nos vemos. Revive de nuevo todos los foros Gánale al Fisco. Se encuentran en la fanpage de Facebook como Foro Gánale al Fisco y en YouTube como OIVAN Fiscal. No olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.